Bueno, ¿cómo andan todos? Bien, esta va a ser la segunda y última clase de la guía 3, porque el lunes, ya saben, tienen doble teórica, y el jueves que viene tenemos clase presencial. Aquellos que... sí, tengo el video apagado y todavía no compartí, ¿sí? Ahí vamos. Aquellos que quieran venir a la presencial y no hayan venido la vez pasada, si alguna persona que me escribió, mándenme su DNI, su número de libreta, para que yo los pueda incorporar a la lista, y acuérdense que va a ser en Aula Federman, que no es el mismo que estuvimos la vez pasada. Yo igual los voy a bajar a buscar unos minutos antes de que empiece la clase. Bien. Entonces, vamos a compartir. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, terminamos con esta práctica terminamos con la práctica 3 hoy. Claro, hoy terminamos con la práctica 3, y eso lo pensé para que la clase que viene, la clase antes del parcial, sean todas consultas. Capaz que puede entrar algún ejercicio de parcial para que yo lo resuelva, o bueno, pueden hacer todas las consultas que quieran. Esa es la idea, que la clase que viene, que sea presencial, ¿sí? Podamos aprovecharla bien para las consultas. Por supuesto que voy a estar atenta a los foros, si en el fin de semana, digo, porque hay bastante tiempo entre hoy y el jueves que viene, y van a estar haciendo ejercicios, así que y también probablemente Agustín, más para el jueves, les mande la devolución del ejercicio que ustedes entregaron hoy, a los que entregaron. Yo les voy a mandar mañana el ejercicio resuelto, ¿sí? Así que bueno, esa sería la idea. ¿Alguna otra pregunta de cómo? No, bueno, gracias, perfecto. Bien. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a ver la segunda parte de la guía de corriente continua. Bien, y para resolver los circuitos de corriente continua, siempre lo más importante es el hecho que la sumatoria de las caídas de tensión a lo largo de una malla de un circuito cerrado es igual a 0. ¿Sí? Esa es la ley que siempre se usa, pero además podemos distinguir dos métodos para calcular circuitos. El método número 1 es el que utiliza las corrientes de rama y plantea las caídas de tensión usando corrientes de rama, y además se utilizan las leyes de Kirchhoff, que dicen que en cada nodo de un circuito la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes. El otro método es lo que llamamos el método de mallas, y que es un método que solo utiliza las corrientes de malla. Las corrientes de malla ahora las vamos a ver en un momento, seguro que ya Luis les contó algo de esto. No son corrientes verdaderas, las corrientes verdaderas son las corrientes de rama, pero son herramientas matemáticas que uno usa para facilitarse la resolución de los circuitos, ¿sí? Los dos métodos sirven, ambos métodos se pueden usar indistintamente, así que ustedes pueden usar el que más les guste, ¿sí? El que más cómodo les sea, y bueno, hay veces donde conviene uno y otros donde conviene otro, eso ya lo van a ir viendo también. Bien, entonces para empezar, recordemos cómo son las caídas de tensión en una batería, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá una batería de 12 volts, ¿sí? Y si estamos yendo de A a B, ¿sí? Vamos a ver que si yo recorro la batería del polo negativo al polo positivo, hay una subida de tensión, ¿sí? Entonces voy a decir que B sub A, como estoy yendo de A a B, la caída de tensión es B sub B menos B sub A, y va a ser 12 volts, ¿sí? Porque estoy recorriendo del polo negativo al polo positivo, es una subida de tensión. Mientras si hago lo opuesto, si voy del polo positivo al polo negativo, si voy de B a A en vez de ir a B, lo que voy a tener es que B sub A menos B sub B es menos 12 volts. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando tengo una resistencia? ¿Sí? Bien, cuando tengo una resistencia, el tema de la caída de tensión tiene que ver con el sentido de la corriente. Cuando yo planteo un circuito, lo que lo vamos a ver a hacer en un momentito, por un ejemplo, voy a darle a las corrientes de rama, o de malla también, un sentido arbitrario, ¿sí? Pero ese va a ser el sentido en principio de la corriente. Después yo voy a resolver todo el circuito, y si la corriente me da negativa, quiere decir que tenía el sentido opuesto del que realmente tenía que tener. Pero la cuestión es la siguiente: si yo voy de A a B, y la corriente que yo definí tiene esta dirección, que estoy mostrando acá, más allá que sea el verdadero sentido de la corriente o no,
si yo definí mi corriente con esa dirección, entonces la caída, si voy de A a B, B sub B menos B sub A va a ser menos I por R, la caída de tensión. Mientras que si yo estoy yendo también, hay un pequeño error, si yo recorro la malla en el sentido opuesto al de la corriente, ¿sí? O sea, voy de A a B, otra vez, acá tendría que decir, después lo voy a corregir, acá tendría que decir B sub B menos B sub A, ¿sí? Esto es B sub B menos B sub A, o sea, estoy haciendo el mismo recorrido, de acá para acá, pero esta vez la corriente la tengo definida en el sentido opuesto. Entonces, cuando la corriente está definida en el sentido opuesto al recorrido que yo estoy haciendo, entonces la caída de tensión es directamente I por R. Bien, supongo que no hay dudas hasta acá. Y vamos entonces a atacar directamente el problema 6, que es este circuito que están viendo en pantalla, y bueno, me piden un montón de cosas, las corrientes en los bornes de las fuentes de tensión de 18 volt y 20 volt, la diferencia de potencial entre C y D, la potencia disipada por la resistencia de 5 ohm, y después si colocamos un amperímetro en serie con la batería de 20 volt, qué corriente va a medir, si la resistencia del amperímetro es un ohm, y lo mismo cuando tenemos un amperímetro cuya resistencia son 3 ohm. Bien, entonces lo que vamos a hacer va a ser resolver este circuito usando los dos métodos, el método de mallas y el método de ramas. Vamos a empezar por el método de ramas, ¿sí? Entonces tengo mi circuito, ¿sí? Y lo primero que voy a hacer va a ser definir las corrientes, ¿sí? Entonces, acá tengo una corriente que va de, la corriente siempre es la que circula entre nodos, ¿sí? Entre este nodo y este nodo circula la corriente I1. Entre este nodo y este nodo circula la corriente de rama que voy a llamar I2. Y entre este nodo y C circula la corriente que voy a llamar I3. Luego voy a llamar entre este nodo y este nodo D, hay una corriente a la cual voy a llamar I4, y entre D, y este nodo va a circular una corriente que voy a llamar I5, y finalmente entre D y C, pero yendo por este camino, hay otra corriente que vamos a llamar I6. Las direcciones de las corrientes son arbitrarias, ¿sí? Yo no sé si son las verdaderas direcciones de las corrientes. Me voy a enterar cuando al final del circuito, cuando resuelva bien todo el circuito, ahí me voy a enterar de eso, y como les decía antes, si la corriente me da negativa, quiere decir que su sentido es opuesto al que yo definí inicialmente, y si la corriente me dio positiva, quiere decir que tiene el mismo sentido. Bien, entonces voy a primero recorrer esta malla, ¿sí? Y voy a escribir las caídas de tensión para esta malla, ¿sí? La voy a recorrer en este sentido, entonces tengo por un lado la caída de tensión en esta fuente, que como la estoy recorriendo en esta dirección, entonces va a ser menos 20 volt, porque estoy yendo del polo positivo al polo negativo. Luego tengo que pasar por acá, por la corriente I2, estoy yendo en el mismo sentido de la corriente I2, entonces esto va a ser menos 5 ohm por I2. Luego paso por esta otra resistencia de 5 ohm, ¿sí? La corriente que pasa es I3, estoy yendo en el mismo sentido que I3, entonces esto vale menos, esta caída vale menos 5 ohm por I3. Y esto es igual a 0, ¿sí? Lo que escribí son las caídas de tensión en la primera malla. ¿Alguna duda hasta acá? Se quedaron mudos. Por ahora no. Por ahora no, buenísimo, eso es lo que quería escuchar.
porque si tenían dudas era más difícil seguir. Bien, muy bien. Bueno, vamos a la segunda malla, esta, y la voy a recorrer en este sentido. También el sentido de recorrido de las mallas es totalmente arbitrario, pueden ser otro, ¿sí? Al final del día tienen que llegar a la misma cuenta. Entonces, cuando recorro esta malla, cuando estoy recorriendo esta resistencia de 5 ohm, lo estoy haciendo en sentido opuesto a la corriente, entonces ahí la caída de tensión va a ser 5 ohm por I2. Profe, Luego, ¿por qué sentido opuesto? porque yo definí que la corriente I2 tiene esta dirección, ¿sí? Tiene dirección para abajo, lo definí arbitrariamente. Y de la misma manera arbitraria, estoy recorriendo la malla en esta dirección, ¿sí? Todo es arbitrario, pero todo tiene que ser consistente, ¿no? ¿Se Ah, entiende? está bien, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, como es en el sentido opuesto, vale 5 ohm por I2. Luego, paso por esta resistencia de 7 ohm, como estoy recorriéndola en el mismo sentido que la corriente, esto me da menos 7 ohm por I4. Y luego tengo la caída de tensión en esta batería, ¿sí? Que como estoy yendo del polo positivo al polo negativo, esto va a ser más 18 volt igual a 0. ¿Sí? Y esta es la ecuación, las caídas de tensiones en la segunda malla es igual a 0. Bien, y finalmente voy a recorrer esta tercera malla en esta dirección. La caída de tensión acá, estoy recorriéndola en el sentido opuesto a I3, entonces esto va a ser 5 ohm por I3. Luego acá estoy yendo del polo positivo al polo negativo, entonces van a ser menos 18 volt. Y luego acá estoy yendo en el mismo sentido que la corriente, o sea que esto va a ser menos 3 ohm por I5. Y me falta la caída de tensión de esta batería, que como estoy yendo del polo negativo al polo positivo, esto va a ser más 18 volts. Profe, Sí. vos definiste primero cómo era el sentido de la corriente y después determinaste las mallas cómo eran. Sí, pero todo es totalmente arbitrario, ¿sí? Yo lo puedo hacer al Ah, está bien, revés, está ¿sí? bien, está bien, está bien, sí, sí. Todo es arbitrario, lo que pasa es que tengo que ser consistente, ¿sí? Pero Voy claro, vos sí. definiste lo que está en verde, las mallas. Vos Ujú. definiste que las ramas, no, son las mallas. No, las ramas las dibujé en azul, ¿sí? Las mallas en Claro, verde. A propósito puse dos claro, colores para distinguirlo. vos definiste todas para un mismo sentido, pero podías haber definido alguna para No, otro sentido. sí, podría Ah, ok, perfectamente. ok. Está Sí, sí, bien, sí, sí, lo hice por costumbre, pero está no bien, hay está bien. nada. ¿Ok? Sí, sí. Bien. Bien, entonces tengo mis ecuaciones, tengo 3 ecuaciones, pero ¿cuántas incógnitas tengo? Las incógnitas son I2, I3, I4 e I5. ¿Sí? Tengo 3 ecuaciones y 4 incógnitas. O sea que no puedo resolver el sistema todavía. Pero tengo las leyes de Kirchhoff. ¿Sí? O sea, estas son tengo ahora un sistema de 13 ecuaciones con 4 incógnitas. Ese no lo puedo resolver, pero Ok, y puedo uno, ayudarme con las leyes de Kirchhoff, que me van a dar más ecuaciones que me van a permitir resolver el sistema. Sí. y uno y 6 no son incógnitas. No, porque si te fijas en el I6 creo que sí. I6 tenía que ser que sí. Uy, me parece que acá. Ah, en el ejercicio no las dan como. Sí, para. Esta es I5 y La que yo. La llamaste que. I5 es Sí, I6. esta es I6. Tienes razón. Y 5 no entró en las ecuaciones porque, y por I5 porque I5 no circula por ninguna resistencia, ¿sí? Entonces sigo teniendo cuatro incógnitas. ¿Se entiende? No, perdón. Sí. ¿Y 5 no Voy circula a por volver ninguna? quedó un poco desprolijo esto, voy a volver a escribir las cosas para que quede claro. Bien. Entonces yo definí
I1, fíjense que I1 no pasa por ninguna resistencia, entonces no va a estar, I1 no va a estar en las ecuaciones, ¿sí? Luego definí I2 sí pasa y está en las ecuaciones. Luego definí I3, que también está en las ecuaciones. Luego definí I4, que también pasa por una resistencia. No, perdón, I4, no, esta no es la corriente, un segundito. Hasta acá es I4, ¿sí? Luego tengo I5, que va desde D a este nodo, ¿sí? Fíjense que I5 no pasa por ninguna resistencia, entonces I5 no me va a aparecer en las ecuaciones, lo mismo que I1. Y finalmente definí acá abajo I6. ¿Se entiende ahora? Sí, hay una pregunta en el chat, profe. Sí, dice, ¿por qué no se tienen en cuenta los que no pasan en las resistencias? No, no es que no se tienen en cuenta, ¿sí? No están en el sistema de ecuaciones, ¿sí? Pero son corrientes, son distintos de cero y las puedo calcular usando las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Simplemente no me aparecen en las ecuaciones porque esa corriente no circula por ninguna resistencia, ¿sí? ¿Entienden? Bien. Entonces, recapitulando, tengo 3 ecuaciones, ¿sí? Con 4 incógnitas, pero eso no me alcanza para resolver el sistema, pero tengo las leyes de Kirchhoff, que me dicen que en cada nodo la suma de las corrientes entrantes es igual a las corrientes salientes, ¿sí? Entonces voy a agregar esas ecuaciones a mi sistema de ecuaciones. Por ejemplo, agarro este nodo de acá, y este me dice que I1 es igual a I2 más I4. ¿Están de acuerdo? Después agarro este nodo de acá y digo que I4 es igual a I5 más I6. Luego agarro este nodo de acá y voy a decir que I2 más I5 es igual a I3. Y finalmente agarro este nodo de acá y voy a decir que I6 más I3 es igual a I1. Bueno, ahora tengo 5 ecuaciones y tengo 6 incógnitas, Profe, ¿no? ¿por qué hiciste I2 más I5 igual a I3? ¿No es I3 más I5 igual a I2? A ver si me equivoqué. No, Esto era este nodo de acá, ¿no? sí. Fíjate que I5 son y I2 son corrientes que entran al nodo, Ah, las que entran y las que salen, está bien, y sí, sí, las que está bien, salen, ¿sí? está bien, está bien. Bien. Y me estoy olvidando, a ver, hice este nodo, este nodo, este nodo, este nodo. Bien, entonces tengo... No, está ahí, tengo 7 ecuaciones y 6 incógnitas. O sea que tengo el sistema sobredeterminado y lo puedo resolver perfectamente. ¿Entiende? Sí, Bien. Entonces, esta es la manera que resolvemos de resolver el circuito usando corrientes de rama. Sí, ahí había una pregunta. No era nada. Le había No, dicho que bueno, sí, nada perfecto. más. Está bien. Entonces, usando corriente de rama, uno ¿cómo hace las cosas? Primero, determina arbitrariamente un sentido para cada corriente, luego escribe las ecuaciones que describen que la caída de tensión en cada una de las mallas es igual a 0, eligiendo arbitrariamente cómo recorrer cada malla, y luego le agrega las leyes de Kirchhoff. ¿Sí? Y de esa manera encuentro un sistema de ecuaciones que me van a poder permitir determinar las corrientes de rama desde I1 hasta I6. ¿Okay? Bien. Esta es lo mismo que acabo de escribir, pero más prolijo. Y las ecuaciones de Kirchhoff. Bien, y entonces vamos a pasar a lo que llamamos corrientes de malla. El sistema, ¿sí?,
a resolver, pero usando corrientes de malla y no corrientes de rama. Sin embargo, ustedes ven acá que yo tengo definidas las mismas corrientes, ¿sí?, que había definido originalmente en este circuito, porque antes de hacer esto quiero escribir, para que ustedes vean cómo escribimos. Voy a definir ahora corrientes de malla, y vamos a ver cómo podemos escribir una corriente en función de la otra. Entonces, voy a definir estas tres corrientes de malla. También sus sentidos son totalmente arbitrarios. I1, I2 e I3. Las corrientes de malla, insisto, no son corrientes verdaderas, son herramientas matemáticas que nos facilitan la resolución del problema. Y entonces, si yo quiero escribir, por ejemplo, la corriente de rama I1, ¿sí?, es igual a la corriente de malla I1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque I1, corriente de rama I1, hace esto, ¿sí? Y por acá, por parte de las corrientes de malla, solo está pasando I1, ¿sí? Para que se entienda mejor. ¿Cómo podría ser I2, por ejemplo? I2 es esta, ¿sí? Pero acá tenemos, por un lado, a I1, y por otro lado a I2, ¿no?, grande. Entonces I2 chiquita va a ser I1 grande menos I2 grande. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Bien. Después, I4 es igual a I2, ¿sí? Porque por acá solo circula la corriente de malla I2. Después tenemos que I3 es igual a I1 menos I3, ¿sí? Porque por la corriente de rama I3, acá circula, en la misma dirección que I3, circula la corriente de malla I1, y en dirección opuesta, I3. Por eso es I1 menos I3. Luego tenemos I4, que dijimos que era I2, I5, que va a ser I2 menos I3, e I6, que es directamente I3. ¿Alguna duda con esto? A mí me hace ruido porque con Luis por ahí no vimos ese punto justo, pero que I4 sea I2 grande. ¿Por qué te molesta eso y no que I1 chica sea igual a I1 grande? La molestia debería ser la También, misma. las Bueno, dos. entonces es una molestia consistente la tuya. Sí. Bien, no, el punto es, insisto, vos agarrás la corriente I1, por ejemplo, ¿sí? Esta es la corriente I1, recorre todo esto, ¿sí? ¿Qué corrientes de malla están haciendo el mismo recorrido? I1 grande. Sí, sí, bueno, es así. No, ok, está bien. Porque está definido así, digamos. Ujú, Ok. claro. Voy a decirles algo que capaz los confunda más, y lo vamos a ver, o sea, la clase hoy va a ser larga, ¿sí? Y esto lo vamos a ver más después, pero me parece que está bueno decirlo ahora. Yo puedo, o sea, la definición de corrientes de rama, de malla, es tan arbitraria como lo siguiente. Yo podría hacer esto. O sea, tenemos tres mallas, ¿sí? Yo puedo definir tres corrientes de malla, pero yo podría definir así, por ejemplo. Llamar a esto I1, llamar a esto I2, y a esto I3. Puedo hacerlo perfectamente. Y tampoco estaría mal. ¿Sí? O sea, las corrientes de malla tienen que ser igual a la cantidad de mallas, ¿sí?, que tiene mi circuito, y yo los puedo definir como quiero. No necesariamente es una corriente por malla, ¿sí? Y de hecho, más adelante en la clase vamos a ver un caso donde nos recontra conviene definirlo de una manera más arbitraria como estoy mirando ahora. ¿Sí? Y ahí I1 chiquita sería la suma de las dos corrientes de malla. Exactamente, muy bien, exactamente. Exactamente. Pero, por ejemplo, I4 sería igual a I1.
Está bien, claro. Y 2 sería igual a I2 grande, ¿sí? El tema es ser consistente con la definición que uno hace y cómo describe, ¿sí?, las caídas de tensiones. Bien, entonces una vez que ya definimos todo esto, ahora vamos a escribir las ecuaciones, acá está, de las caídas de tensiones, ¿sí?, pero en función de las corrientes de malla y no de las corrientes de rama, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a recorrer el primer circuito, ¿sí? Entonces tenemos, primero, la caída de tensión de esta batería, ¿sí?, que como va del positivo al negativo, esto es menos 20 volt. Luego tenemos la caída de tensión acá, ¿sí?, pero esta corriente es I1 menos I2, entonces acá voy a tener menos 5 ohm por I1 menos I2, ¿de acuerdo? Profe, ¿por qué no pusiste I1 primero? La I grande 1. ¿Dónde tendría que poner la I grande 1? Porque empezaste donde está la caída de tensión. Claro. O sea, si tuviera Entonces, acá una resistencia, tendrías razón, si acá tendría una R, no sé, estrella, ¿sí?, tendría que poner menos I1 grande por R sí, estrella, sí, ¿sí? está bien. ¿Está? Bueno, no la tengo, pero es la idea, ¿no? Que se entienda. Ahora sigo por acá, ¿sí? No, acá no. Sigo por acá, ¿sí? Esta corriente es I1 menos I3, entonces esto va a ser menos 5 ohm por I1 menos I3. Todo esto igual a 0. ¿Ok? Bien, ahora agarro la malla 2, ¿sí?, y la recorro así. Entonces, cuando la recorra para este lado, ¿sí?, esta corriente va a ser I2 menos I1, ¿sí? O sea que ahí voy a tener menos 5 ohm por I2 menos I1. Luego tengo esta, donde acá la única corriente de malla que pasa es I2, entonces voy a tener menos 3 ohm por I2. Y finalmente la caída de tensión acá, que es más 18 volt igual a 0. ¿Alguna duda con esta segunda ecuación? Bien. Y finalmente voy a escribir las ecuaciones para esta tercera malla, ¿sí?, recorriéndola en esta dirección. Entonces paso por acá, y esto es menos 5 ohm por, la corriente es I3 menos I1. Acá esto es menos 18 volt, porque estoy yendo del polo positivo al negativo. La corriente que pasa por acá es directamente I3, entonces va a ser menos 3 ohm por I3. Y acá tengo una subida de tensión más 18 volt igual a 0. Y fíjense que acá directamente ya me quedaron 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que son I1, I2 e I3. ¿Sí? O sea, lo que tiene el método de mallas es que cuando escribo las 3 ecuaciones ya tengo todo escrito, no tengo que agregar más ecuaciones. Pero, insisto, ustedes pueden calcular los circuitos de la manera que ustedes prefieran. Yo personalmente prefiero el método de mallas, no en todos los casos, pero no se guíen por lo que yo les digo en este sentido, sino con lo que a ustedes les sea más claro. ¿Alguna duda con este segundo método? Una consultita, profe. Cuando Sí. pasabas por una resistencia, tenés que poner un signo negativo, ¿no? Tengo que poner, siempre pongo, porque la caída de tensión de una resistencia es menos I por R, siempre y cuando Claro. el sentido de la corriente sea el mismo. Entonces, lo que yo escribo las corrientes con el mismo sentido que las estoy recorriendo. Entonces, Claro, porque son claro. restas de corrientes, ¿sí? Después Sí, se sí. pongo menos R por la corriente, pero la corriente la voy a escribir como la que sea, ¿sí? Sí, ¿Entendió? sí. Bien. Bueno, muy bien.
Este ejercicio es muy útil y yo en particular de este ejercicio les recomiendo hacerlo y hacerlo por los dos métodos y que verifiquen que les dé lo mismo, ¿sí? Bueno, este sistema de ecuaciones que ven acá, que es el mismo que acabo de escribir, lo arreglé un poquito, ¿sí? Y me queda acá. Esto es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, lo resuelven con el método que más les guste, y finalmente con eso uno tiene las corrientes de malla, y puede escribir, o sea, también las corrientes de rama, porque habíamos escrito una corriente en función de la otra, ¿sí? Y chequear que esta resolución me dé lo mismo que la resolución por el método de ramas. El A, que en todas partes refiere a los amperes, ¿sí? A las unidades, ¿sí? Que estoy teniendo. Bien, ¿alguna duda con esto? Bien. El ejercicio sigue y me pregunta la caída de tensión entre C y D, que sería B sub C menos B sub D, entonces tengo que ir así, ¿sí? Y entonces cuando voy así, las caídas de tensión son 18 volt menos I3 por 5 ohm. Tengo el valor de I3, lo calculo, ¿sí? Y ahí calculo la diferencia de tensión entre B y C. Y la otra cosa que me pregunta el problema es la potencia disipada en la resistencia de 5 ohm, en la resistencia que está entre C y la fuente de 18 volts, o sea, sería en esta, ¿sí? La potencia, habrán visto con Luis, disipada en una resistencia es igual a I cuadrado por R, donde I es la corriente verdadera, esto es muy importante, que pasa por esa resistencia, o sea que en este caso sería I3 al cuadrado por R. ¿Están de acuerdo con eso? Ah, muy buena la pregunta. Acá me dicen si el camino tomado de D a C no influye en el resultado. No, no. Puedo usar otro camino y me tiene que dar lo mismo, si no, hay algo mal en la resolución de mi circuito, ¿sí? Porque, ¿por qué no es lo mismo? Porque esto está siempre en la misma tensión, ¿sí? Entonces, y esto también. Entonces, si yo voy por acá, o voy por acá, ¿sí? Es igualmente válido hacerlo de esta segunda manera. Yo no lo hice, ¿sí? Pero lo podría hacer perfectamente y me tiene que dar bien. Si no me da bien, es para sospechar de que hice mal las cuentas, ¿sí? Bien. Bien, entonces ya resolvimos esta parte del problema. Y ahora otra pregunta que me hacían en el problema era que si coloco un amperímetro en serie con la batería de 20 volt y la resistencia de ese amperímetro es 1. Entonces, ¿qué pasa? Yo coloco una batería, una resistencia en serie con la batería de 20 volt, es como poner acá una resistencia, ¿no?, de 1 ohm. Entonces, mis ecuaciones de rama o de malla van a ser las mismas que antes, pero en la primera ecuación tengo que agregar un término que va a ir como menos 1 ohm por I1. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Y entonces el sistema de ecuaciones me va a quedar de esta manera, ¿sí? Acá simplemente lo que hice fue volver a escribir las mismas ecuaciones y agregué el término este que está en magenta, ¿sí? El menos 1 ohm por I1. Bien, y en el caso que la resistencia en vez de valer 1 ohm vale 3 ohm, bueno, nada, reemplazo donde dice 1 ohm, entonces le pongo 3 ohm y listo, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué es lo que está acá? Ah, no, perdón. Y la otra pregunta que me hacen es, ¿qué pasa si el amperímetro está en resistencia, está en serie con la resistencia de 3 ohm? ¿Sí? O sea, acá.
si el amperímetro está en serie, ¿sí? El amperímetro sigue teniendo una resistencia de 1 ohm, pero lo pongo en serie con la resistencia de 3 ohm. Entonces voy a tener que agregar a esta tercera malla, ¿sí?, una ecuación que sea menos, perdón, un término que sea menos 1 ohm por I3. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Y entonces finalmente, ahí tienen nuevamente las mismas ecuaciones, pero le agregué a la ecuación de la tercera malla un término que va como menos 1 ohm por I3. Bien. ¿Cómo son las caídas? Bien, entonces, tenemos, en resumen, cuando uno resuelve un circuito usando el método de mallas, define tres mallas, ¿sí? Define una cantidad de corrientes de mallas igual a la cantidad de mallas que tiene el circuito, ¿sí? Y como les dije antes, no necesariamente cada corriente de malla abarca una malla. Yo podría haber definido que la corriente I2 sea esta, o sea esta también. También lo podría haber hecho, ¿sí? Ahora más adelante vamos a ver más de esos ejemplos. Pero entonces defino mis corrientes de malla, escribo para cada malla la ecuación que describe que la caída de tensión en una malla es igual a 0, y finalmente me van a quedar un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, siendo n la cantidad de mallas que tengo en mi circuito. ¿Okay? Profe, Sí. las mallas, en este caso, las elijas como quieras, tienen que ser todas tres, tienen que ser tres. Tienen que ser 3, exactamente. Tienen que ser Puedo igual a la elegir. cantidad de mallas verdaderas que tenés en tu circuito. ¿Sí? Ah, ok, ok. Puedes elegir como se te canten las ganas, pero la cantidad no las podés elegir. La cantidad de mallas no se elige como uno se le cantan las ganas, sino es la misma cantidad de mallas verdaderas del circuito. Ok. Bien. Bien, esto tal vez lo vieron en la práctica, en la teórica, pero me parece que era importante repetirlo. ¿Qué pasa cuando uno tiene resistencias en serie? ¿Sí? ¿Cuál es la resistencia equivalente a dos resistencias en serie? Bueno, acá está spoileado, pero les voy a explicar de dónde sale esto. A veces esto es bastante trivial, pero por las dudas. Si yo tengo acá la caída de tensión entre A y B, ¿sí? Estoy yendo de B a A, por ejemplo. Entonces, esto va a valer menos la corriente, ¿sí? Supónganse que definí la corriente de esta misma, como la estoy recorriendo, por R1 más R2. ¿Sí? Y si esto lo quiero definir como menos I por una R equivalente, ¿sí? Entonces de ahí sale que R equivalente es R1 más R2. ¿Ok? Bueno, ¿y qué pasa con cuando las resistencias están en paralelo? ¿Sí? Bueno, acá está la fórmula, pero ¿cómo llegamos a esa fórmula? ¿Sí? Porque acá la cosa es diferente. Yo sé que en este caso, ambas resistencias están a la misma caída de tensión, por definición del paralelo. ¿Sí? Entonces, delta B a B, ¿sí? Voy a definir la corriente que entra, se llama I, y esta corriente la voy a llamar I1, y esta corriente la voy a llamar I2. ¿Sí? Entonces, la diferencia de tensión entre B y A, ¿sí? Estoy yendo de A hacia B, va a ser menos I1 por R1, pero también va a ser menos I2 por R2. ¿Sí? Y por otro lado tengo la ley de Kirchhoff, que me dice que I grande es I1 más I2. ¿De acuerdo? Y yo quiero averiguar R equivalente, o sea, yo sé también que delta B, yo sé que este circuito lo puedo hacer igual a un circuito equivalente, donde simplemente tengo una resistencia equivalente, ¿sí? Y acá tengo A, y acá tengo B, y la corriente que circula por este circuito es I, es la misma que esta, ¿sí? Entonces también delta BA lo puedo escribir como menos I por R equivalente, ¿sí? Ahora, por otro lado, como
I es I1 más I2, entonces I1, por ejemplo, lo puedo escribir como I menos I2. ¿Sí? Y entonces delta de dA lo puedo escribir como menos, en vez de poner I2, voy a poner, perdón, en vez de poner I1, voy a poner I menos I2 por R1. ¿Sí? Hasta ahí, ¿vamos bien? Y además, yo sé que esto, I menos I2 por R1, es igual, porque es el mismo delta B a B, esto es igual a menos I2 por R2. ¿Sí? Entonces, de esta igualdad, ¿sí? De que este término es igual a este término, ¿sí? Me va a quedar. A ver, lo voy a escribir en un lugar más prolijo, porque se me está haciendo mucho lío. Entonces, déjenme un segundo, voy a descompartir esto. No voy a descompartir esto, voy a agregar pizarra y vamos a escribir las ecuaciones para que sea más claro. ¿Sí? Tenemos mi circuito, es un circuito de dos resistencias en paralelo. Esta dijimos era R1, R2, 1 y 2, y esta es la corriente I. Esto lo queremos hacer igual a un circuito equivalente donde tenemos R equivalente e I. Y esto es delta B, que es el mismo que este delta B. ¿Ok? Y habíamos dicho que delta B es igual a menos I1 por R1, pero también es igual a menos I2 por R2, y también dijimos que esto es menos I por R equivalente. Y por otro lado, la ley de Kirchhoff me aseguraba que I grande es igual a I1 más I2, de lo cual yo puedo deducir que, por ejemplo, I1 es igual a I menos I2. Entonces voy a agarrar esta igualdad y la voy a escribir así. Menos I2 por R2 es igual, en vez de poner I1, voy a poner menos I menos I2 por R1. ¿Sí? Entonces voy a pasar I de este lado, y tengo que I es igual a I2 por R1 más R2. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Falta un R1. Ah, sí, me falta un R1, exactamente. Porque acá esto es R1 por I1, sí, yo me estaba dando cuenta que me estaba faltando, exactamente. Entonces I es I2 por... lo voy a escribir al revés. Voy a escribir que I2 es igual a I por R1 sobre R1 más R2. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Y entonces ahora voy a escribir lo siguiente. Voy a agarrar esta otra igualdad que está acá. ¿Sí? Esto es delta B, que es el mismo delta B que acá. ¿Sí? Entonces puedo escribir, ¿no? Que menos I por R equivalente es menos I2 por R2. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces tengo que menos I por R equivalente es igual a menos R2 por I2, pero en vez de escribir I2, voy a escribir esto, que es I2, o sea, IU. ¿Qué me pasó acá? Ese un segundito. Ahí está, volvimos, no sé cómo, pero volvimos. Ahí está. Bien, entonces dijimos, menos I por R equivalente es menos I2 por R2, pero en vez de escribir I2, voy a escribir esta expresión,
que es I por R1 sobre R1 más R2, y fíjense, este menos. Estoy de suerte hoy. Bien, el menos se me va con el menos, y me queda que R equivalente es R2 por R1 sobre R1 más R2. Y la expresión exacta es que 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 a la menos 1. Es una expresión análoga al caso de los capacitores en serie, ¿no? Las resistencias y los capacitores tienen... Y si ustedes hacen esta cuenta, esto les va a quedar que 1 sobre R equivalente es R1 más R2 sobre R1 por R2, y por lo tanto R equivalente es esto que está acá. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Bien. Muy bien. Entonces, bien. Volvemos, bueno, ahora me descompartió todo. Bien, entonces, de todo esto que charlamos recién, nos quedaron las expresiones, y obtuvimos, ¿sí? Hicimos la deducción para las expresiones de resistencias en serie y en paralelo. ¿Sí? Fíjense que son exactamente opuestas al caso de los capacitores. Bien, pasamos al teorema de Thevenin, ¿sí? Que es algo que vamos a ver mucho en esta parte, ¿sí? El teorema de Thevenin se usa para poder hacer equivaler una parte de un circuito, ¿sí? Cuando ustedes tienen un circuito como muy complicado, ¿sí? Y en realidad lo que les interesa es conectar algo entre las terminales del circuito, acá, entre A y B. No les interesa lo que pasa acá, o sea, no es que no les interese todo, pero el detalle este no les interesa. Entonces la idea es tener un circuito complicado y pasar a un circuito que tiene una FEM equivalente, ¿sí? Una batería equivalente y una resistencia equivalente. ¿Sí? Y eso ayuda mucho a la resolución de los circuitos. Bueno, ¿y cómo se hace esa equivalencia? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar ahora. Bueno, lo que me dice el teorema de Thevenin es que la resistencia R equivalente es la resistencia equivalente entre A y B, sustituyendo donde hay fuentes con cables, o técnicamente eso se dice cortocircuitando las fuentes. Es decir, yo tengo un circuito, y para hallar la resistencia equivalente, donde haya baterías, le voy a poner un cable y voy a ver cuál es la resistencia equivalente. Y la fuente equivalente es la caída de tensión entre A y B a circuito abierto. Bueno, me parece que ahora ya van a entender qué es lo que quiero decir con circuito abierto. Vamos a pasar a resolver directamente un problema de la guía, que para mí es la manera más fácil de hacerlo. Hay también como dos métodos diferentes para calcular el equivalente de Thevenin. Vamos a ver los dos. Para mí el primero que les voy a dar es el más sencillo, pero bueno, lo mismo que dije antes con respecto al método de mallas y el método de ramas. Vean ustedes cuál es lo más simple para ustedes. Entonces este es el problema 8 de la guía. Este es el punto A y el punto B, y me piden hallar el equivalente de Thevenin entre los puntos A y B, y ver la potencia suministrada de una resistencia R. Bien, entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Lo primero que voy a hacer es calcular la resistencia equivalente. Yo que dije, la resistencia equivalente es agarrar, donde hay una fuente, pongo un cable, ¿sí? Acá, entonces ya no va a haber más fuente, y acá no va a haber más fuente, ¿sí? Esto sería, queda algo así, ¿sí? Bueno, esto quedó mal compaginado, disculpen, es una clase muy larga. Y bueno, estuve todo el día haciéndola y se me chispoteó algo. Bien, entonces no le den bola a esto, igual no creo que no va a estar, después voy a chequear el PDF que subí, tal vez tenga algunas
errores, pero no se preocupe que mañana ya lo chequeo y bueno. Entonces, me quedó, cuando reemplacé la fuente por el cable, me quedó este circuito, ¿sí? ¿Es claro para ustedes que estas dos resistencias están en paralelo? Sí, porque la separan los nodos, ¿no? Exactamente, se los separan los mismos nodos. Entonces la resistencia equivalente es directamente 1 sobre 5 ohm más 1 sobre 20 ohm a la menos 1. ¿Sí? En este circuito fue fácil hacerlo, pero vamos a ver un circuito que va a ser un poco más difícil. ¿Sí? Pero quería que entendieran la noción de reemplazo de la fuente. Del reemplazo donde hay fuentes, pongo cables y calculo la resistencia equivalente. ¿Sí? O sea, yo miro este circuito así como está, digo, bueno, las dos resistencias están en paralelo, y cuando dos resistencias están en paralelo, la resistencia equivalente es esta. ¿Sí? Profe, Sí, están en paralelo porque los nodos los pusiste ahí. porque yo estoy mirando, exacto, porque yo estoy mirando la resistencia equivalente entre A y B. Si mi punto B, bueno, si mi punto B fuera este, sería lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando cortocircuito, ¿sí? Esto está al mismo potencial, esto también es B. ¿Sí? Como esto también es A. Ahora, si pusiera el punto C acá, bueno, entre A y C no hay calidad de tensión. Claro, está bien. ¿Está? Entonces, si fuera entre A y C, las dos resistencias estarían en serie. ¿Okay? Bien. Perdón, Veamos ahora. si A si A estuviera en el vértice superior izquierdo y B en el vértice superior derecho, ¿no estaría en serie? A ver, me decís, A está acá. Y B Sí, está acá. sí. Claro, en este caso también está en serie. Exacto. Ok, bien. Perfecto. Bien. Ahora voy a ver cómo calculo la tensión equivalente. ¿Sí? La tensión equivalente dijimos que se calculaba como la tensión entre A y B a circuito abierto. ¿Qué quiere decir a circuito abierto? Justamente eso, que entre A y B no hay ningún cable. En el ejemplo que me contaron antes, si A y B, si A estuviera acá y B estuviera acá, yo tengo que, bueno, tengo que abrir el circuito. Acá el circuito no está abierto, ¿sí? O sea que sería, por ejemplo, si fuera así, sería esta caída de tensión o esta que está acá. ¿Sí? Pero el circuito tiene que estar abierto. En este caso no se podría hacer porque el circuito no está abierto, no tiene que haber nada entre A y B. Ok, perfecto. Profe, no entiendo bien qué significa abrir el circuito. ¿Vas a sacar la resistencia? No, el circuito ya está abierto, es recorrer, ir de A a B, ¿sí? Porque lo que vos estás pensando es que vas a poner después una resistencia de carga acá, ¿sí? Podría pasar, hay otro problema que vamos a ver ahora en un rato, ¿sí? Donde por ejemplo, yo tengo una resistencia acá, entonces tengo que sacarla para calcular el equivalente de Thevenin, ¿sí? Pero acá vos decís que ya está abierto el circuito, ¿por qué? Claro, acá ya está abierto, ¿sí? Porque entre A y B ¿Por no hay qué? nada. Ah, porque entre A y B no hay nada. Exacto. Está bien. O sea, hay un camino por el que entre A y B no hay nada. En realidad hay otros caminos por el cual no. ¿Sí? Pero tiene que haber por lo menos un camino que entre A y B no haya nada. Entonces voy a calcular esa caída de tensión entre A y B. ¿Sí? Voy a hacer B sub A menos B sub B, pero para eso tengo que primero calcular la corriente. Este es un circuito con una sola malla, es bien sencillo, así que voy a calcular primero la corriente, ¿sí? La defino así, y no sé si es su dirección verdadera, pero no importa, ¿sí? Entonces ahora calculo I, calculando las caídas de tensión en toda la malla, o sea que sería
15 volt menos I por 5 ohm más 20 ohm menos 40 volt igual a 0. ¿Sí? Y de esta ecuación fácilmente, y acá me va a quedar que menos I por 25 ohm va a ser igual a menos 40 más 15, me da menos 25, pero al otro lado lo paso y esto es 25 volt. Y finalmente me va a quedar que menos I es igual a 1 ampere, o sea que I es igual a menos 1 ampere. Y eso quiere decir que el sentido verdadero de la corriente es exactamente al revés de como yo lo planteé. ¿Sí? Y vale 1 ampere. ¿Dudas hasta acá? ¿Queríamos calcular la corriente nosotros? ¿Cómo? ¿Queríamos calcular la corriente? Claro, quiero calcular la corriente porque en realidad lo que quiero calcular es la caída de tensión entre A y B yendo, por ejemplo, así. O yendo así. ¿Sí? Pero para eso tengo que calcular la corriente que hay entre A y B. Si no, no puedo calcular la caída de tensión, ¿no? Sí. Bien. Entonces, ahora, el equivalente, ya sé que la corriente que atraviesa el circuito Profe, tiene esta dirección, ¿sí? Y vale 1 Profe. ampere, ¿sí? Sí, sí. te escucho. ¿Por qué habías puesto I es igual a 5 ohm más 20 ohm? ¿No era 1 sobre 5 más 1 sobre 20? No, las resistencias en serie se suman. En Pero no están paralelo, en ¿sí? serie. ¿Qué? Pero no están en serie. ¿Están en paralelo o no? No, están en serie. Ahora están en serie. Estaban en Ah, paralelo cuando yo cortocircuité, ¿sí? Y tenga el circuito claro, cortocircuitado. Pero ahora no, claro. están en serie. Ah, ok, ok. Listo. Bien, entonces habíamos dicho que la corriente vale 1 ampere, tiene esta dirección, y ahora voy a recorrer, por ejemplo, yo quiero hacer B sub A menos B sub B. Entonces, por ejemplo, lo puedo hacer así, de este. Voy a hacer este recorrido, entonces B sub A menos B sub B me va a dar 15 volt menos, pero la corriente, estoy recorriendo la malla en el sentido opuesto a la corriente, entonces esto se va a dar más 5 ohm por 1 ampere. ¿Sí? Y esto me va a dar 20 volt. Como las cuentas son fáciles, puedo hacerlo por el otro lado, a ver si me da igual, ¿no? Yo sé que B sub A menos B sub B, yendo por este lado, tiene que valer 40 volt menos, acá la corriente está en el mismo sentido de que yo estoy recorriendo la malla, que esto va a ser menos 1 ampere por 20 ohm. Y estos son 20 volt. Con lo cual obtuve la misma diferencia. Quiere decir que el equivalente, ¿no? La fuente equivalente vale 20 volt, mientras que la resistencia equivalente, bueno, lo habíamos calculado antes, valía 4 ohm, ¿sí? Lo habíamos calculado antes. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo reemplazar todo este circuito por una fuente equivalente, que va a valer 20 volt, y una R equivalente, que va a valer 4 ohm. Y ahora el problema me dice, ¿qué pasa si yo ahora le pongo una resistencia entre A y B? Ahora le pongo una resistencia R. ¿Sí? ¿Cuál es la potencia? Es la potencia disipada por esta resistencia. Entonces, cuando uno hace esto, uno ya tiene B equivalente, tiene R equivalente, entonces simplemente poner esta resistencia acá es lo mismo que agregarle a este circuito una resistencia R acá.
¿sí? Y este circuito es muy fácil de resolver, ¿sí? Este circuito, supóngase que la B equivalente está así, ¿sí? Entonces esto me dice que 20 volt menos 4 ohm más, supóngase que esta R es 1 ohm, más 1 ohm por I, es igual a 0, ¿sí? Y bueno, de ahí sacan el valor de I, ¿sí? Y la potencia es directamente I cuadrado por 1 ohm, o el valor de esta resistencia, ¿sí? ¿Se entendió esto? Perdón, ¿qué los pedía? La potencia, ¿por qué? No lo tengo, no me acordaba bien. Lo que me pide es, esperen un segundito, me borro todo. Lo que me pide el problema es la potencia que está pasando, a ver cómo era. Suministrada a una resistencia R, ¿sí? No dice el valor de la resistencia R, ¿sí? Está bien. Bueno, ¿sí? Bien, que va a ser I cuadrado por R. Y I es el cálculo que les mostré recién. ¿Sí? Bien, hay otra manera equivalente de un método alternativo para calcular el equivalente de Thevenin, que es el que voy a describir a continuación, que a mi forma de ver es un poquito más complicado, pero a veces puede llegar a servir más que el otro, depende. Este método tiene los siguientes pasos. Primero hay que enchufar una resistencia auxiliar entre las terminales A y B, resolver el circuito con esa resistencia auxiliar y calcular la corriente que pasa por esa resistencia auxiliar. La fuente equivalente se calcula como el límite cuando la resistencia auxiliar tiende a infinito de la corriente que pasa por la resistencia auxiliar, que va a ser función de la resistencia auxiliar, por la resistencia auxiliar. Y la resistencia equivalente la puedo obtener de dos formas. La puedo obtener como en el método anterior, ¿sí? Cortocircuitando las fuentes y ver si encuentro una resistencia equivalente, lo que pasa es que eso a veces no es posible, o si no, como el B equivalente que calculé en el paso anterior, dividido el límite cuando la resistencia auxiliar tiende a 0 de la corriente que pasa por la resistencia auxiliar. Bien, esto parece como súper confuso, así que vamos a pasar a hacerlo en el circuito que les va a quedar más claro, ¿sí? Entonces yo dije, lo primero que hago es agregar una resistencia auxiliar entre A y B, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Y me definí acá tres corrientes de rama, ¿sí? I1, I2 e I3, ¿sí? I1 va a ser esta, ¿sí? I2 va a ser todo este recorrido, e I3 va a ir entre A y B, ¿sí? Entonces ahora, bueno, voy a resolver este circuito, tengo un circuito de dos mallas, lo voy a resolver con corrientes de rama, ¿sí? Porque quiero hallar I3. Entonces, la primera malla me da una ecuación que es 15 volt menos I1 por 5 ohm menos I3 por la R auxiliar igual a 0. Y el segundo circuito, la segunda malla, la recorro en este sentido y voy a tener I3 por R auxiliar. Fíjense que la malla la estoy recorriendo en el sentido opuesto a I2, entonces va a ser más I2 por 20 ohm, menos 40 volt, porque estoy yendo del polo positivo al negativo, esto es igual a 0. Y me faltan las leyes de Kirchhoff, porque tengo dos ecuaciones con tres incógnitas. Entonces me falta decir que I1 es igual a I1 más I2 es igual a I3. Y con esto tengo tres ecuaciones con tres incógnitas y puedo hallar I3. ¿Hasta acá qué hice? Conecté una resistencia auxiliar entre A y B y resolví el circuito, ¿sí? Porque tengo tres ecuaciones con tres incógnitas y voy a hallar I3, ¿sí? Que va a ser función de la R auxiliar.
¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? No, todo bien, todo bien. Bárbaro. Muy bien. Bien, entonces, una vez que hice esto, hallé R auxiliar, ¿sí? Hallé I3 en función de R auxiliar, lo que obtuve, no me detengo en hacer las cuentas porque la clase de hoy ya va a ser bastante larga para además aburrirlos con cuentas. Me queda que I3 es 100 volt sobre 20 ohm más 5 veces R auxiliar. Entonces, la regla me decía que el equivalente de Thevenin, la caída de tensión de Thevenin equivalente, va a ser el límite cuando R auxiliar tiende a infinito de I3 por R auxiliar. Y esto es igual a 100 volt sobre 20 ohm más 5 veces R auxiliar por R auxiliar. ¿Sí? Entonces, antes de tomar el límite, voy a dividir multiplicador, voy a dividir numerador y denominador por R auxiliar, y esto, entonces esto va a ser el límite, quiero tomar el límite, cuando R auxiliar tiende a infinito, de 100 volt sobre 20 ohm por R auxiliar más 5 ohm. Más 5 ohm. Entonces, cuando tomo el límite... Profe, no entiendo por qué Sí. el R auxiliar multiplicando a 20 ohm. Porque es I3 por R auxiliar. Queda dividiendo, creo. ¿Por qué queda dividiendo acá? Eso es de la resolución del sistema de ecuaciones. Que en vez no es 20 ohm por R auxiliar, es dividido. Ah, exactamente, tenés razón. Ah, Por eso me está dando mal. Exactamente. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tomo el límite de R auxiliar teniendo infinito, este término se me va a cero, ¿sí? Y esto es directamente 100 volt sobre 5 ohm. Y estos son, esto tiene que ser 5 amperes, ¿sí? Acá tiene que ser esto probablemente de 5 amperes por R auxiliar. Porque esto me tiene que dar en 5 amperes, y esto me va a dar entonces 20 volts, ¿sí? Que es lo mismo que me dio con el otro método. ¿Se entendió? Les confundí un poco con el tema de las unidades. Pero las unidades de estos son amperes, ¿sí? Y acá también, acá hay un 20 ohm por ampere, ¿sí? O sea, acá hay, esto tiene que ser ampere, ¿sí? Entonces, no, esperen. Si esto es ampere, esto es volt, y esto acá abajo es ohm. Está bien, pero cuando yo, ya sé lo que pasó, disculpen. Cuando yo divido por R auxiliar, también se me van las unidades, entonces acá me quedan 100 volts sobre 5, que me quedan 20 volts. ¿Ok? O sea, cuando divido por R auxiliar, se me va, o sea, las unidades están acá en R auxiliar. Ok. Bien, ¿se entendió esto? Lo que hicimos fue, recapitulando,
pusimos la R auxiliar entre A y B, resolvimos el circuito, ¿sí? Y luego simplemente calculamos la caída de tensión entre A y B, ¿sí? Que es I3 por R auxiliar, pero tomando el límite de R auxiliar tendiendo a infinito, que es el circuito abierto, ¿sí? Cuando R auxiliar tiende a infinito, acá la corriente tiende a cero y el circuito está abierto, ¿sí? Tiene sentido ese límite que estoy tomando, no es cualquier límite. ¿Se entiende? Sí, es medio enroscado, pero Claro, funciona. por eso yo a veces no daba este método, porque es medio enroscado. Pero como están los libros, lo que Luis tal vez no vio, a veces, cuando yo no lo daba, mucha gente lo veía de otra manera y se confundía, entonces esta vez dije, bueno, vamos a dar los dos métodos, pero pueden usar el otro, ¿sí? No tienen por qué usar este. Bien. Y para obtener la fuente, bueno, la fuente equivalente ya la calculamos, y ahora, ¿se acuerdan? La R equivalente se podía hacer lo mismo, o sea, aunque sea este método para calcular la R equivalente, uno puede hacer lo mismo que hacía antes, ¿sí? Que en este caso es trivial, digamos, y se puede hacer perfectamente, es decir, bueno, a ver, la R auxiliar ya no está, reemplazo la fuente por cables y veo que las dos resistencias están en paralelo, ¿sí? Ahora, si yo no puedo hacer eso, porque a veces vimos casos de circuitos que no es tan fácil decir esto está en serie y esto está en paralelo, ¿sí? Otra manera de calcular la R equivalente, que es para lo que más sirve este segundo método, es decir, bueno, también la B equivalente, la R equivalente, la puedo calcular como B de Thevenin, la que acabo de calcular, dividido el límite de I3 cuando R auxiliar tiende a 0, ¿sí? Entonces me voy a la expresión de I3, que está acá, ¿sí? Cuando R auxiliar tiende a 0, acá me queda 100 volt sobre 20 ohm. Estos son 5 amperes, ¿sí? Entonces me queda 20 volts sobre 5 amperes, son 4 ohm, que es lo mismo que obtuve cortocircuitando las series y cortocircuitando las fuentes y dándome cuenta que ambas resistencias están en paralelo, ¿sí? Pero en el caso que uno no le sea tan fácil ver el serie paralelo, puede usar este método, o sea, puede encontrar el B de Thevenin por cualquier método en realidad, ¿sí? Lo que pasa es que va a tener que hacer porque I3 está solo definido cuando tengo una R auxiliar, ¿sí? Entonces tengo que usar el método, o sea, si no puedo hacer el serie paralelo tan fácilmente, puedo usar este segundo método, que es poner la resistencia auxiliar, calcular la corriente que pasa por esta R auxiliar, calcular la caída de tensión entre A y B como este límite, y calcular el R equivalente como ese B de Thevenin dividido I3 en el límite cuando R auxiliar tiende a 0. ¿Sí? Y cuando R auxiliar tiende a 0, es como si entre A y B hubiera un cable, ¿sí? Y por eso esto se llama la corriente, a veces lo van a escuchar como la corriente de cortocircuito, ¿sí? En algunos libros va a parecer que esto es B de Thevenin sobre la corriente de cortocircuito. ¿Qué es la corriente de cortocircuito? Poner un cable entre A y B, ¿sí? Hacer tender la resistencia a 0 es que haya un cable entre A y B. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Bien, bueno, si no tienen dudas hasta acá, entonces seguimos. Supongamos lo siguiente, que ahora el circuito que tenemos es el mismo que el anterior, pero con una diferencia. Es este que ven acá, ¿no? Agregamos acá una resistencia y este cable está acá suelto, ¿sí? Si el cable está acá suelto, no circula corriente por este cable, ¿no? Este cable no circula corriente, la tensión es la misma acá, ¿sí? Entonces, el V a B equivalente va a ser igual al anterior. ¿Sí? Es exactamente el mismo.
Lo que no va a ser lo mismo es la resistencia equivalente, ¿sí? Porque cuando yo calculo la resistencia equivalente, ¿qué hago? Nuevamente reemplazo las fuentes por cables, pero ahora guarda, porque estos dos siguen estando en paralelo, pero el paralelo de estos dos está en serie con esta, ¿sí? Entonces R equivalente, en este caso, va a ser 3 ohm más 1 sobre 5 ohm más 1 sobre 20 ohm a la menos 1. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Perdón, ¿cuáles están en serie en este caso? La resistencia de 3 ohm está en serie con el paralelo de las resistencias de 5 ohm y 10 ohm. ¿Sí? Fíjate que tenés. ¿Sí? Esto Sí. sigue, ¿no? Esto es A, ¿sí? Perdón. Esto es B. Entonces, esto sigue siendo B, esto sigue siendo B. O sea que estas dos resistencias están en paralelo, ¿sí? Sí. Pero vos podés decir, bueno, reemplazo toda esta cosa por una sola resistencia, R equivalente, que es esta. Y ahora, esa resistencia que acabo de reemplazar está en serie con esta. Claro, claro. Sí. Bien. Bien, y bueno, el tema de la potencia, se ve que lo había dejado para esta parte, que ya lo vimos, ¿no? O sea, volviendo al problema anterior, ¿sí? O sea, lo que estábamos viendo sin esta resistencia acá en el medio, eso fue como, era lo que yo les decía, pongo B equivalente por R equivalente y calculo la corriente, que es sencilla, porque B a B equivalente menos I por R equivalente menos I por R es igual a 0, de ahí obtengo el valor de I, y la potencia disipada en la resistencia R es I cuadrado por R, que si es 1 ohm me da 16 watts. Bien, veamos un poco la potencia disipada por la resistencia, pero escrita en función de la resistencia equivalente, ¿sí? Créanme que si yo, o sea, I, ¿sí? Si se acuerdan, valía D a B equivalente sobre R equivalente más R, entonces la potencia va a ser D a B equivalente al cuadrado por R sobre R equivalente más R, y nos va a interesar cuando esa potencia disipada en la resistencia es máxima, ¿sí? Y para calcular un máximo sabemos de análisis 1 que lo que tenemos que pedir es que su derivada sea 0, que la derivada de la función sea 0, eso no nos asegura que sea máximo, ya sé, pero nos asegura que pueda ser un máximo o un mínimo, o sea que es un extremo de la función. Entonces voy a pedir que dp a dr sea igual a 0, entonces ahora voy a derivar esta expresión que hay acá, entonces la derivada de un cociente, en este caso b a b equivalente al cuadrado es una constante, ¿sí? Puede salir de la derivada como factor común, y voy a tener la derivada de lo de arriba respecto de r, que es 1, por lo de abajo sin derivar, que es r equivalente más r al cuadrado, menos lo de arriba sin derivar, por la derivada de lo de abajo, que es 2 veces r equivalente más r, dividido el denominador al cuadrado, que es r equivalente más r a la cuarta, y esto me va a dar b a b equivalente al cuadrado, multiplicado por, hay un factor r equivalente más r en todos los términos, entonces esto me puede quedar como r equivalente más r menos 2r dividido r más r equivalente al cubo,
¿sí? Simplemente taché un R más R equivalente en todos los términos. Y esto, fíjense que me queda igual a B al cuadrado por R equivalente menos R sobre R más R equivalente al cubo. ¿Sí? Bueno, esta función tiene un solo extremo, ¿sí? Y créanme que es un máximo, y para que esto sea igual a 0, la resistencia equivalente tiene que ser igual a R. ¿Sí? Es decir, la resistencia para la cual, cuando yo conecto, tengo mi circuito equivalente de Thevenin, ¿no? Formado por la batería equivalente y la resistencia equivalente. Para que la potencia disipada en lo que también se llama resistencia de carga, que es la que conecto a este circuito, sea máxima, esta resistencia de carga tiene que ser igual a R equivalente. ¿Sí? Por esto que acabo de deducir. ¿Alguna duda con eso? Sí, una pregunta. ¿Las resistencias son todos números positivos? Sí, siempre. Ok. Las capacidades también. Bien. Ahí vuelvo a compartir, pues eso como... Espera, un segundito. Bueno. Bien, vamos a pasar ahora a este tema que les había mencionado antes, a que uno a veces le puede convenir, cómo le conviene a uno definir las mallas. Por ejemplo, vean este circuito, ¿sí? Yo en este circuito podría definir mis corrientes de malla de esta manera, ¿sí? Como una corriente por cada malla, I1, I2 e I3, ¿sí? Si hago esto, las ecuaciones me van a quedar acopladas, ¿sí? Por ejemplo, la ecuación de la primera malla va a ser B menos R por I1 menos I2 igual a 0. La ecuación de la segunda malla va a ser menos R por I2 menos I1 menos R sobre 2 por I2 menos I3 igual a 0. Y la tercera ecuación sería menos R sobre 2 por I3 menos I2 menos R sobre 3 por I3 igual a 0. ¿Sí? Si defino así mis mallas, me quedan estas tres ecuaciones de esta manera. Ahora fíjense lo siguiente. ¿Qué pasa si yo hago esto? Defino esto como I1, esto como I2, y esto como I3. ¿Sí? Entonces escribo mis ecuaciones para las mallas. ¿Sí? La primera ecuación va a ser B menos I1 por R igual a 0. La segunda ecuación va a ser B menos R sobre 2 por I2 igual a 0. Y la tercera ecuación va a ser B menos, estoy recorriendo las mallas como las corrientes, ¿sí? Va a ser B menos, porque yo puedo recorrer las mallas como de la manera que yo quiera, menos I3 por R sobre 3 igual a 0. Y fíjense que el sistema de la derecha es mucho más fácil de resolver que el sistema de la izquierda. ¿Sí? ¿Se entiende esto?
Sí, se ve. Bien, ahora, ojo, porque si yo tuviera una resistencia por acá, no pasa nada, pero cuidado que la corriente que pasa por acá es I2 más I3, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Con esta manera de hacerlo. Pero es para mostrarles que a veces me conviene, y va a haber varias veces que me va a convenir, definir las mallas de otra manera. Bueno, una de las veces donde a mí me conviene definir las mallas de esta manera es el problema 9, ¿sí? El problema 9, sí, escucho. Sí, no me quedó muy claro el método verde. O sea, cómo definiste las mallas en el Bien, método verde. vamos. O sea, hoy más temprano también habías dado el ejemplo este que lo vamos a ver ahora más adelante, que era, bueno, ahora. Pero habías dicho que algo así como que iba a ser B menos I1 más I2 por R. A ver, ahí te dibujé nuevamente, ¿sí? Las corrientes de malla definidas de esta manera, ¿sí? Y ahora voy a Sí, recorrer las mallas igual que la corriente, ¿sí? O sea, sí. mi primera malla va a ser esta, ¿sí? Entonces fíjate, acá que tengo esta caída de tensión y la corriente que pasa por acá es I1 nada más. Entonces acá tengo B menos I1 por R igual a 0. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, y no sé. O sea, ¿por qué no consideras I2 también? Sumar I2. Claro, pero porque I2 pasa por acá y pasa por acá. No está pasando por acá. Ah, claro. ¿Está bien? De la Sí. misma manera, para esta malla, para esta malla, así, tengo B menos R sobre 2 por I2 igual a 0. ¿Sí? O sea, yo puedo definir las corrientes de malla como quiera, pero después tengo que ser muy consciente, o sea, tengo que ser consistente con cómo defino las corrientes de rama en función de las corrientes de malla. ¿Sí? Sí, sí, ahora sí. Buenísimo. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo más difícil donde esto se aplica, pero lo quise mostrar primero en un ejemplo fácil. Este problema que voy a mostrar ahora no es un problema fácil, no lo vamos a hacer todo acá porque ya vamos como 1 hora y media de clase y todavía tenemos más cosas y no me parece que, o sea, hacer la cuenta total de este problema es muy largo y se los dejo de tarea, pero sí les quiero contar cómo atacar ese problema, ¿sí? Porque no es nada simple este problema. Y hay que tener mucho cuidado y leer el enunciado bien, porque el problema 9 dice, usar el equivalente de Thevenin, o sea, usar el teorema de Thevenin para calcular la caída de tensión entre A y B. O sea, no me está diciendo que calcule el equivalente de Thevenin entre A y B, sino que use el teorema de Thevenin para calcular la caída de tensión verdadera entre A y B, ¿sí? Que no es lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces yo voy a abrir el circuito en algún lugar, ¿sí? Y la manera que me conviene abrirlo es esta, ¿sí? Saco esta resistencia que hay acá. Saco esa resistencia que hay acá, calculo el equivalente de Thevenin entre A y B, y después me armo mi circuito que va a tener el B de Thevenin, el R equivalente, y esta resistencia R. Y la caída de tensión entre A y B va a ser básicamente la caída de tensión por esta resistencia. ¿Se entiende? Lo que pasa es que todavía tengo que calcular el equivalente de Thevenin entre A y B en este circuito, que es más complicado que el que les mostré cuando les presenté Thevenin, agarramos un circuito fácil, ¿sí? Este es un circuito más complicado. Pero ¿se entiende qué es lo que hay que hacer? De la misma manera, o sea, yo podría, en vez de hacer esto que dije, podría sacar toda esta parte del circuito, ¿sí? Y calcular el equivalente de Thevenin acá. El tema es que si hago eso, después lo que me queda es
B de Thevenin, R de Thevenin, y me queda toda esta parte del circuito, ¿no? Que lo tengo, o sea, a este circuito entre A y B le tengo que sumar ahora todo este circuito que está acá. Entonces tengo que volver, para calcular la diferencia de tensión entre A y B, no va a ser tan fácil, ¿sí? Por eso me conviene decir, bueno, saco esta que está acá, ¿sí? Calculo el equivalente de Thevenin de todo esto, y después la tensión, después me quedo con un circuito más sencillo. ¿Se entiende esto? Entonces, lo que voy a hacer, como les dije, es saco esta resistencia, calculo el equivalente de Thevenin de este circuito, y finalmente para sacar el equivalente de Thevenin, la caída de tensión entre A y B, reemplazo, digamos, todo lo que no sea esto, lo reemplazo justamente por lo que voy a calcular, por el B de Thevenin, por la R equivalente de Thevenin, y después le conecto esta resistencia R, ¿sí? Y delta B a B va a ser menos I por R, donde I es la corriente que circula por este circuito. ¿Se entiende esto? Ok. Muy bien. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser calcular la resistencia equivalente, ¿sí? ¿Y cómo calculaba yo la resistencia equivalente? Cortocircuito la fuente, ¿sí? Y me fijo cuál es la resistencia equivalente. Y acá, mucho cuidado, porque cuando yo cortocircuito la fuente, esto es cable y esto es cable. Todo esto está a un mismo potencial, ¿sí? Si quieren llamar a esto C, bueno, quieren llamarlo E, este es el punto E, esto también es E. Entonces, por esta resistencia no va a circular nada de corriente, ¿sí? Esto va a ser como otro cable también. O sea, poner un cable acá es equivalente a poner un cable acá. Perdón, profe, ¿podés explicarlo de nuevo? Porque Sí. no lo entendí. Ahí vamos. Entonces, yo quiero calcular la resistencia equivalente de este circuito de Thevenin. ¿Están de acuerdo? Y entonces, para hacer eso, lo primero que hago es cortocircuito la fuente, es decir, reemplazo donde hay una fuente y pongo un cable, ¿sí? Pero cuando pongo un cable, resulta que este punto está al mismo potencial que este, ¿sí? Entonces, algo dije mal, no es que es como poner un cable acá, es como abrir el circuito, ¿sí? Como están al mismo potencial, no va a circular corriente, ¿sí? Entonces acá no hay Claro. ninguna caída de tensión, ¿sí? Tal vez confundí porque lo dije mal, no es como poner un cable, ¿sí? No hay caída de tensión, es como que esto no existe. Abrí el circuito y acá tengo cable, 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 ¿sí? Entonces, si yo me paro de A y B y quiero ver la resistencia equivalente, fíjense que tengo a toda esta parte a la izquierda del circuito en paralelo con toda esta parte a la derecha del circuito. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Eso por qué? Porque acá tengo A y acá tengo B, ¿sí? Entonces, todo lo que está a la derecha del circuito lo puedo reemplazar por una R equivalente, y todo lo que está acá lo puedo reemplazar por una R equivalente, ¿sí? Y al final esas dos van a Claro, estar en sí. paralelo, ¿sí? Bien. Entonces, veamos. Entonces dijimos, acá había cable, acá no había nada, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, esto lo voy a contar así como por arriba, ¿sí? Fíjense, si yo voy a fijarme, o sea, dije que voy a tener una R equivalente 1 a la izquierda del circuito y una R equivalente 2 a la derecha del circuito, ¿sí? La R equivalente 2 tal vez es la más fácil, ¿sí? Olvídense de estos terminales que están abiertos, no pasa nada. Entonces, esta está en serie con esta, ¿sí? Y esta está en paralelo con la serie de estas dos. ¿Están de acuerdo? Sí. Y a su vez, esta está en serie con el equivalente de todas estas, ¿sí? R2 sobre 2 está en serie con el paralelo de R con R, digamos, porque este es R sobre 2 más R sobre 2. ¿Sí?
Lo cuento así Bien. por arriba porque este es un ejercicio importante para que lo resuelvan ustedes, ¿sí? Yo se los estoy contando para que les sea más fácil hacerlo, ¿sí? Pero a propósito, no estoy dando los detalles porque quiero que ustedes se enfrenten a esto solos, con la ayuda de haberlo pensado antes conmigo, ¿ok? Ahora, me voy al otro lado, ¿sí? Y acá tengo que tener cuidado, porque tal vez no es para ustedes evidente que, fíjense, R está entre estos dos puntos, ¿sí? Si quieren llamámoslo F. Este llamémoslo F y este llamémoslo G. Ahora, esto es todo un equipotencial. O sea que este sigue siendo G. ¿Sí? Entonces, R sobre 2 y R, ¿en qué están? ¿En serie, en paralelo? ¿Ninguna de las dos? ¿Sería en serie? No, en paralelo. Porque ambas están entre F y G. Yo dije, Claro. esta resistencia no está. Todo esto es cable, 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 cable. ¿Sí? Si esto es G, esto vuelve a ser G. R sobre 2 está entre F y G, y R está entre F y G. Están a la misma diferencia de tensión. Y a su vez el paralelo de estas dos está en serie con esto. Y la resistencia equivalente total va a ser 1 sobre R equivalente 1 más 1 sobre R equivalente 2. Y la R que tachaste, no se No juega cuenta. ningún papel, no se cuenta. Porque justamente al cortocircuitar la fuente, acá no circula ninguna corriente, entonces no hay ninguna resistencia tampoco. Porque, y la que está paralela a esa sí cuenta porque conecta un Exacto, nodo. exacto. Ok. Bien, así que bueno, este ejercicio se los súper recomiendo para hacer. Si tienen dudas, ya saben, escriban al foro o mándenme mail con la resolución y yo les voy a contestar, ¿sí? Pero háganlo ustedes porque vale la pena. Bien. Después, o sea, esa es la manera de hacer la R equivalente, ¿sí? ¿Y cómo se hace la DAB equivalente? Bueno, este es un ejercicio donde es recomendable usar no las corrientes de malla definidas como lo vimos hace un ratito, o sea, poner I1, I2, I3, e I4. ¿Sí? En el PDF está esto prolijito y cada corriente con un colorcito para que quede más claro. ¿Sí? Y ojo, acá, porque por ejemplo, la corriente que pasa por esta resistencia, R sobre 2, ¿cuál es? Y 2, y 3, y 4. Exacto, es I2 más I3 más I4. Exacto. Y la que pasa por esta resistencia, Y 3 más y 4. I3 más I4, muy bien. Acá también es I3 más I4 y este es solo I4. Muy bien, ¿sí? ¿La entendieron? Por lo menos los dos que me hablaron, ¿la entendieron? ¿Sí? Bueno, y el resto nada, es plantear las ecuaciones del circuito, ¿sí? No les dije, no voy a hacer esa cuenta porque ya ustedes deben estar muy cansados y no nos va a aportar nada, pero sí quería contarles estos detalles en el PDF que pueden bajar, eso está súper claro, de hecho está hecha la resolución, en el PDF va a estar la resolución, ¿sí? Así que si tienen alguna duda, mírenla ahí, van a estar todas las cuentas, todo pueden chequear. Una pregunta, profe. Sí. ¿Hay alguna manera de saber que es más conveniente plantear así con lo de las mallas que de la forma habitual? No, años de práctica, es la única manera. Ok. Ojo, no sé. Ningún consejo, nada que se pueda ver de alguna manera capaz. Bueno, hay un consejo, que es lo siguiente. Los circuitos donde más conviene para hacer eso, fíjate el circuito que yo les puse como ejemplo. Dame un segundito. Fíjate que el circuito
que yo puse como ejemplo para empezar a contarles eso, es un circuito que tiene todas las cosas en paralelo, ¿sí? No tiene resistencias, no tiene nada por acá, ¿sí? Entonces, este es el circuito por excelencia desacoplado, ¿sí? Si vos tenés un circuito que lo vas a tener circuitos que son así, ni lo dudás, ¿sí? Si ves que son todas cosas que están en paralelo, listo, ¿sí? Planteás las mallas así, esta y esta, ¿sí? Si tenés alguna resistencia por acá, y capaz que tampoco hace mal eso, ¿sí? Si tenés una o dos, ¿sí? Eso lo tenés que ir viendo un poquito. Ok, buenísimo. Bien, bueno, acá están las ecuaciones, pero digo, no me voy a poner a hacerlas, los chequean ustedes en casa. Y finalmente, como les decía, cuando finalmente ya calcularon el R de Thevenin y el B de Thevenin, ¿sí? Les dieron estas cosas, el circuito que me queda es este, es la B de Thevenin, el R de Thevenin y la R, y ahora lo que voy a hacer es, bueno, calculo, ¿sí? Si quiero calcular B a B, ¿qué es lo que hago? Primero calculo la corriente que pasa por este circuito, ¿sí? Digo que B a B de Thevenin menos I por R a B de Thevenin más R, esto tiene que ser igual a 0, por lo cuanto I es directamente B a B de Thevenin sobre R a B de Thevenin más R, ¿sí? Y entonces acá saco el valor de I, hagan ustedes las cuentas, y B a B, ¿sí? Esto es A y esto es B, es directamente menos I por R. ¿Sí? Pero no confundir el B a B equivalente, ¿sí? Con B a B. ¿Sí? O sea que ¿Sí? Porque este es el B a B equivalente. ¿Sí? el VAB equivalente de la configuración que era más fácil para usar Thevenin. Sí, exacto. Ok. Bien. Bueno, háganlo en sus casas tranquilos. Después, como les decía, en el PDF tienen todas las cuentas y las van a poder seguir bien desde ahí. Ahora quería hacerles como esta es, o sea, lamentablemente con esto de la presencialidad, digamos, esta en realidad son 2 clases comprimidas, ¿sí? Entonces, simplemente quiero hacer un par de comentarios de problemas de la guía para ayudarles a ustedes a resolverla. Tal vez no les van a quedar tan claros ahora, pero cuando los hagan, créanme que les van a quedar tan claros. En particular, por ejemplo, hay circuitos que son útiles que se llaman divisores de tensión y divisores de corriente, y tal como su nombre lo indica, el divisor de corriente lo que hace justamente es dividir un voltaje mediante el uso de resistencias en serie, mientras que el divisor de corriente divide el valor de la corriente mediante el uso de resistencias en paralelo. Entonces, por ejemplo, vean un circuito, tenemos acá un circuito simple, ¿no? De una batería y 2 resistencias, ¿sí? La corriente del circuito se calcula muy fácil, y si uno quiere calcular la caída de tensión en cada resistencia, ¿sí? En el caso de R1 va a ser R1 por I1, y en el caso de R2 va a ser, perdón, R1 por I, y en el caso de R2 va a ser R2 por I. Y como I es B sobre R1 más R2, las expresiones me van a dar así, y finalmente me termina quedando que delta B, ¿sí? Lo que hice fue dividir, ¿no? La tensión acá en 2 tensiones diferentes. Y esto se puede generalizar, si uno tiene N resistencias en serie, la caída de tensión por cada una de ellas es la resistencia dividido la R equivalente en serie por. Bien, en cambio, si tengo, por ejemplo, una fuente y 2 resistencias
o si quieren una corriente, acá pusimos una fuente de corriente, ¿sí? Si tengo una corriente que entra a un circuito donde tengo dos resistencias en paralelo, ¿sí? La corriente I va a ser igual a I1 más I2, ¿sí? Por la ley de Kirchhoff, y si yo planteo las caídas de tensiones en la segunda malla, eso me va a dar, si recorro la malla así, me va a dar, como estoy recorriendo la malla en sentido contrario de I1, me va a dar R1 por I1, como estoy recorriendo la malla en el mismo sentido que I2, me va a dar menos R2 por I2, y por lo tanto R1 por I1 es igual a R2 por I2. Entonces puedo poner I1 en función de I2, y bien, haciendo un poquito de álgebra, que no los voy a aburrir ahora con eso, finalmente obtengo las expresiones para I1 e I2. Fíjense, y en general, fíjense que cada corriente me da la resistencia en paralelo sobre la resistencia por la cual está pasando la corriente por la corriente inicial, ¿sí? Entonces esto también se puede generalizar diciendo que cuando tengo n resistencias en paralelo, la corriente por cada rama es la resistencia equivalente de todo el paralelo sobre la resistencia por la donde está pasando la corriente por la corriente de entrada. Bien, otro tema importante, ¿cómo se conecta un amperímetro y un voltímetro? ¿Sí? El amperímetro, como ven en el circuito de la derecha, se coloca de manera en paralelo con el elemento de circuito que quiero medir, ¿sí? Y en un voltímetro ideal tiene resistencia infinita, ¿sí? En la realidad no tiene resistencia infinita, pero por un voltímetro ideal no circula corriente. ¿Por qué? Porque si no yo estoy alterando el circuito, ¿sí? Si el voltímetro tiene una resistencia muy baja, estoy alterando el circuito y no estoy midiendo la resistencia de este elemento, que lo que estoy a medir, sino que estoy midiendo la resistencia de ese elemento más la resistencia interna del voltímetro. El amperímetro se coloca en serie con el objeto que quiero medir, y un amperímetro ideal tiene resistencia cero. En el caso del amperímetro, a veces los amperímetros reales tienen resistencia, obviamente que la tienen, y entonces uno al circuito le agrega, como hicimos en el problema anterior, ¿sí? Una resistencia en serie, y calcula el circuito con una resistencia en serie. Pero si el problema le dice que el amperímetro es ideal, entonces el amperímetro siempre hay que colocarlo en serie con el objeto que quiero medir, y tiene resistencia cero. Bien, ¿alguna duda con esto? Espero que no. Profe, ¿para qué Sí. voy a usar el amperímetro? Para medir la Para corriente. medir corriente, exacto. El voltímetro bien. para caída de tensión, y el amperímetro para medir corriente. Sí. Ok. Bien, en el problema 10 van a ver algo que les va a llamar la atención, porque van a ver que tienen una resistencia con... Se me hizo más chico esto. ¿Lo ven muy chico o se ve bien? Ahí está. Más chico que antes, pero se ve bien. Ahí se ve, ahí está un poco más grande, ¿no? Sí. Bien, bárbaro. Bueno, entonces, como les decía antes, el amperímetro, lo que van a ver en el problema 10, es una resistencia con una flechita así. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que se llama un potenciómetro, es una resistencia variable, ¿sí? Y esto es equivalente a este dibujito que ven acá.
a 2 resistencias en serie, o sea, tener este elemento de circuito, es equivalente a tener 2 resistencias en serie. Una que vale 1 menos A por R, y la otra vale A por R, de manera que si las sumamos, finalmente valen R. ¿Sí? Si yo varío el valor de A, puedo variar el valor de las 2 resistencias. ¿Sí? Puedo obtener, si mi salida es esta, ¿sí? Variando el valor de A, que es como, yo tengo un potenciómetro, eso se hace variando una perillita. ¿Sí? Entonces, variando el valor de A, estoy variando la caída de tensión en la salida de entre A y B. ¿Sí? Entonces, para que sepan interpretar esto. ¿Sí? Bien, eso es para el problema 10. Y bien, y finalmente, en el problema 12, tienen lo que se llama un puente de Wheatstone, que lo van a ver un montón, lo van a ver en el laboratorio también. Y un puente de Wheatstone es un circuito que se suele usar para medir resistencias. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en un puente de Wheatstone? En general, R1 y R3 son conocidas, ¿sí? Y esto se usa para medir resistencias que uno no conoce, por ejemplo R4, ¿sí? Uno no conoce R4, R2 es una resistencia variable, que yo lo puedo ir variando, y yo sé, y la idea de este circuito es que quiero ajustar el valor de R2 hasta que no mida corriente en el amperímetro. Hasta que no mida corriente en este amperímetro que está acá. ¿Sí? Y se puede ver que cuando se cumple que R1 sobre R2 es igual a R3 sobre R4, entonces no circula corriente entre estas dos. Entonces, ¿qué hace uno en el laboratorio? Empieza a regular R2 hasta que ve que acá no hay corriente. ¿Sí? Cuando ve que no hay corriente, dice, ya sé, entonces R1 y R3 las conocía. R2 la ajusto para que acá no haya corriente y mido cuánto vale. Perfecto, y entonces despejo R4. ¿Sí? Entonces se dice que el puente está en equilibrio cuando no circula corriente por el amperímetro. ¿Sí? Entre estos dos puntos. Y quedaba un último comentario que quería hacer, que tenía que ver con este circuito del problema 13. Lo importante en este circuito es asumir que los capacitores están cargados. ¿Sí? Y recuerden que cuando el capacitor se carga, no circula corriente por acá. Entonces, acá, esto es como que si yo no, acá el circuito está abierto, ¿sí? Acá no hay caída. Hay caída de tensión, ¿sí? Pero el circuito no circula corriente acá. ¿Sí? Y acá lo mismo, ¿sí? El circuito está abierto. Entonces, cuando vaya a resolver el circuito, no me va a importar la caída de tensión entre acá y acá, y entre acá y acá, porque el circuito está como abierto. ¿Sí? Pero sí voy a saber que la caída de tensión entre acá y acá es igual a Q sobre C. Así que si conozco C1, puedo decir cuánto es la carga del capacitor. Y lo mismo con C2. Bien, este es el último comentario que quería hacer, y bueno, si no tienen más dudas de lo que acabo de contar, podemos pasar a las consultas. Bueno, corto acá la grabación entonces. Sí, espera, alguien, dale. Ahí en la resistencia, en el nodo donde está la resistencia de 3 ohm, digamos, Sí. donde tenés, a ver, creo que puedo anotar, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, no sé cómo anotar desde acá. Eh, Bueno, no importa. Dice un cuadradito que dice View Options, sí, como ver ahí. opciones, y ahí aparece algo como dice anotar o annotate. Sí, annotate y pues. Sí. Ni idea, a mí no me parece eso. Capaz que tengo una versión vieja. ¿Estás de la compu o estás del celular? Porque a veces los celulares o los Estoy iPads en, tienen...
En atrás. estoy en la compu, en el celu sí me sale, pero acá en la compu no Bueno. lo veo. Bueno, Bueno. pará, te digo yo, pará, te lo muestro, te lo señalo yo. ¿Esta resistencia o esta? Esa. O sea, en el nodo de esa. Esta, sí. Sí. O sea, ahí el potencial sería 10, ¿o no? O sea, cuando vos querés hacer la diferencia de potencial entre el nodo que está acá. A ver, si llamamos a este punto A, ¿sí? Y a Sí. este punto B, ojo, este punto es C, no hay un cable acá, el circuito está abierto, Claro. es lo opuesto. ¿Sí? Entonces fíjate, la batería está entre A y C, pero esta resistencia está entre A y B, no está la misma diferencia de tensión. Ah, claro. Claro. Pero muy buena tu pregunta, porque es una confusión que yo se le ocurrir, así que buenísimo que lo preguntaste. Ok. ¿Alguien más quiere preguntar alguna otra cosa? A mí me quedó una duda del primer problema que hiciste hoy. Cuando vos calculás las corrientes I mayúscula, ¿cómo pasás de esas a las I minúscula, que son las que te interesan? Dale, vamos para allá. Es lo que hicimos acá, ¿no? O sea, vos, acá tenés definidas las I minúsculas, ¿sí? Y las I mayúsculas, en este problema, las habíamos definido. I1, 2 y 3, ¿ok? Ah, está bien, buenísimo. Ahí está. Ahí está, ya con eso está suficiente. Bien. Sí, sí, gracias. Bien, ¿alguien más? Bueno, muy bien, entonces ahora sí podemos pasar a las consultas. Hacemos como siempre, Agustín.